Estamos. Hola, bienvenidos a todos, a todas, a todes a una nueva clase de la cursada de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Escuela de Nutrición de la UBA. Hoy empezamos un nuevo eje, el eje de producción de alimentos. Ya vamos varias clases, así que muy contentos de seguir con toda esta cursada. Hoy nos acompaña Carlos Carballo, que el queridísimo Carlos es ingeniero agrónomo, que va a dar inicio a este nuevo eje. Es profesor y coordinador de la cátedra hermana, también una cátedra libre de soberanía alimentaria, que está en la Facultad de Agronomía de la UBA. Y bueno, él es coordinador y está muy vinculado con la agricultura familiar campesina e indígena. Hoy vamos a hablar sobre este eje de producción de alimentos y Argentina, el campo en el 2020. Así que bienvenido, Carlos. Bueno, muchísimas gracias, María Clara, por la presentación. Un saludo a todos los que están participando en este espacio tan lindo, tan querido, donde antes hubo presencias que de alguna forma fueron organizando las preguntas, impulsando la imaginación, la creatividad, las ganas de muchos de los que estamos aquí. Y bueno, yo voy a de alguna forma avanzar en esta problemática del campo argentino, compartiendo con ustedes que la semana próxima, el 27, este tema lo va a retomar, lo va a profundizar y va a hacer énfasis en algunos aspectos que nosotros vamos a descuidar un poquito hoy. Carlos Vicente, un amigo y compañero de GRAIN, de biodiversidad en América Latina, etcétera. Bueno, con el apoyo de María Clara, yo voy a usar como base, como una power, y con la esperanza de que eso me ayude a ordenar un poquitito la charla, respetar los tiempos, conservar ese espacio tan lindo y privilegiado que es el espacio de diálogo que nos dejamos al final. Y bueno, vamos a comenzar entonces hablando del campo en la Argentina. Y bueno, me parece que es bueno que nos preguntemos de qué hablamos cuando hablamos del campo. ¿Todos pensamos lo mismo? Mafalda decía que el campo era ese espacio lejano. No, me parece que ese era ese espacio lejano donde los pollos tenían patas. Y él, y más cercano en el tiempo, antes de que el Jardín Zoológico de Buenos Aires se convirtiera en un ecoparque, las encuestas, el registro de visitantes que había mostraba que el animal que concitaba mayor atención, mayor interés, era la vaca. Mucho más que los camellos, el hipopótamo, los leones, los monos, etc. Bueno, esta no... A ver, vamos para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, todo lo que podamos. A ver la que viene ahora, si sos tan amable. ¡Buah! Para atrás, una más para atrás. Una más para atrás, una más. A ver. Bueno,
la realidad suele imponerse. Bueno, estamos viendo algunas imágenes de lo que podrían ser el campo o los diversos campos que hay en Argentina. Digamos, seguramente cuando ustedes conversaron sobre esto, algunos hablaron de las grandes explotaciones, de las grandes empresas, del mundo de los agronegocios, otros hablaron de la agricultura familiar donde en esa familia el rol de la mujer ha sido siempre un rol fundamental en la producción y en la organización familiar. Otros seguramente hablaron del campo, los pueblos originarios. Otros hablaron del campo de las selvas, del campo que está avanzando gracias a las topadoras. Otros seguramente hablaron del campo de la región pampeana, otros hablaron del campo lleno de viñedos, plantaciones de yerba mate, otros hablaron del campo que por ahí recuerdan del campo de los abuelos o del campo de las vacaciones, con algunos caballos, los cerditos, el gallinero, la huerta, los frutales y una parte más ligada a la producción para el mercado. Si podemos seguir una filmina más. A ver con qué nos encontramos. Bueno, nosotros creemos que hablar del campo implica mucho más que hablar de la producción y mucho más que hablar de la producción de alimentos. Y me parece que esto es importante tenerlo presente porque a lo mejor por la lejanía que muchos de nosotros tenemos con ese mundo tan cercano en muchísimos aspectos, pero tan distante en otros, el campo aparece cada vez más claramente ligado a la producción de alimentos y desconocemos que juega muchísimos otros roles que tienen que ver con nuestra vida actual, con nuestra vida futura, que tiene que ver con el ambiente, que tiene que ver con las inundaciones, que tiene que ver con la sequía, que tiene que ver con la purificación del aire, que tiene que ver con la recarga de las napas freáticas como consecuencia de las lluvias, que tiene que ver con la posibilidad de respirar un poquitito más sano, de acercarnos a la naturaleza, que tiene que ver con la historia, con la cultura, con la vida de todos los lugares, aún los más alejanos de nuestro país. Entonces, esa mirada va más allá de la producción, pero seguramente la producción es lo que nos llega más de cerca y a partir de lo cual nosotros empezamos a acercarnos a la producción del campo. Bueno, el campo es más que producción de alimentos. Uno diría que los productores que tienen cabras para producir pelo mohair o los que producen lana o los que viven de la recolección de frutos, semillas en los bosques y en los montes, nos muestran que hay algo más que producción de alimentos. Hay producción de madera, hay producción de distintas fibras. Las zonas tabacaleras siguen marcando lo que pasa en distintas regiones del país. Cuando nosotros veamos el número de explotaciones que hay en el sector agropecuario de Argentina, según el último censo, vamos a ver que la provincia que tiene más explotaciones agropecuarias
Buenos Aires, después le sigue la chiquitita Misiones. Y en Misiones el 50% de los productores son tabacaleros. Y eso no es bueno. No es bueno para nuestra salud, pero tampoco es bueno para ellos, pero eso es el lugar al que los empujó el mercado, y eso no es un alimento. Bueno, nosotros en esta mirada del campo y de la producción, pensamos que hay preguntas claves y que esas preguntas claves nos llevan a entender que ese campo y la producción de ese campo no se entiende, no se explica, no permite proyectar, crear, pensar, planificar en el tiempo sin tener en cuenta qué pasa en las etapas siguientes del sistema agroalimentario y agroindustrial del que ese campo es una parte. No podemos entender qué pasa con la producción si no entendemos qué pasa con el consumo. No podemos entender qué pasa con el consumo si no entendemos qué pasa con la producción. Y no podemos entender qué vínculos existen, se establecen entre producción y consumo si no entendemos qué rol han jugado los elaboradores, las industrias, qué rol juegan y han jugado los distribuidores de alimentos, los grandes distribuidores sobre todo. Y si vamos hacia el campo, hacia ese campo que es mucho más que un campo, son distintos campos, y nos preguntamos qué se produce, quiénes lo producen, ¿son todos iguales los productores? ¿Cómo producen? Todos producen con los mismos métodos, de las mismas formas. Todos son productores que usan enormes cantidades de agroquímicos. Hay productores que producen sin químicos. Todos son productores que meten los animales en pequeños corrales, en jaulas, o hay productores que crían sus animales al aire libre. Todos los productores producen para su propio consumo y para el consumo de los demás. ¿Y los demás quiénes son? Somos nosotros. Son los compradores del mundo. Los compradores del mundo no los que tienen hambre, sino los compradores del mundo que pueden pagar. ¿Por qué producen? Uno diría que los productores familiares producen básicamente para lograr el sostén de su familia. Esos no son los objetivos de las empresas. Los objetivos de las empresas son masivizar las ganancias. ¿Y qué consecuencias tiene ese cómo se produce, el para qué se produce? ¿Incide en algo en lo que está pasando en nuestra vida, en nuestra sociedad, en nuestra economía, en nuestro ambiente? Bueno, nosotros nos vamos a acercar a esta problemática. Decíamos que lo íbamos a hacer, y eso lo compartimos previamente con muchos de ustedes, a partir de un material elaborado por amigos de la Facultad de Ciencias Económicas, Eduardo Escuya Meguino y Diego Fernández, que se detienen en un rápido pero muy didáctico análisis del Censo Nacional Agropecuario 2018. Y vamos a ir un poquitito hacia atrás y ahí vamos a utilizar como información básica, información que está disponible también en
trabajo que coordiné en el año 2018, Soberanía Alimentaria y Desarrollo, mirando básicamente la problemática de Argentina. Vamos, si vos podés, con la siguiente, a ver qué sorpresa nos vamos a encontrar. Bueno, nosotros desde el año 2002 no teníamos un censo agropecuario más o menos como la gente. Y decimos que es más o menos como la gente, pero cuidado, tiene muchos errores, hay ausencias importantes, hay cosas que llaman muchísimo la atención, pero de todas formas es una radiografía que nos acerca a lo que es el mundo de las explotaciones agrarias, el mundo de los productores aquí, ahora en Argentina. Luego vamos a tomar algunos datos del Censo Nacional Agropecuario del 2002, porque con ese censo agropecuario del 2002 se hicieron estudios y análisis complementarios muy interesantes, que sale información como que nos ayuda a hacernos preguntas con respecto a los datos que salieron en este último censo. Una tímida radiografía de lo que era el campo argentino en el 2018. Aquí se compara la cantidad de explotaciones que había en 1988, en el 2002 y en el 2018. Y si entre 2002 y el 2018 aparece eliminadas 69.000 explotaciones agropecuarias, o sea, el 23% de las explotaciones. Pero si tomáramos como referencia 1988, a ver, ¿quién se anima a decir qué ha pasado? Bueno, está claro que números más, menos 20%, si ustedes quieren, en cuanto a margen de error. Esto demuestra algo que sabíamos todos y hace evidente que el campo argentino se sigue despoblando. Y si antes decíamos que el 95% de la población de Argentina era población urbana y éramos uno de los países más urbanos del mundo, esta tendencia se sigue acentuando en el contexto donde simultáneamente aumentan algunas producciones. Y vamos a la siguiente, si sos tan amable. Bueno, el análisis de los múltiples datos que salen de este censo nos lleva seguramente a transitar distintos aspectos, distintas variables, pero acá solo para los que luego se quieran detener. Acá hay un análisis de región pampeana donde nos dice cuántas unidades de producción o explotaciones tenían hasta 5 hectáreas, cuánto de 5 y 1 hectárea 25, cuántas más de 2.500 hectáreas. ¿Y qué significaba eso en cuanto a superficie agropecuaria? Y bueno, nada nuevo. También se verifica la tendencia que se siguen concentrando la superficie agropecuaria en las unidades de mayor tamaño. Crece en escala. No es que desaparecen los productores y la tierra se pierde. La tierra pasa a engrosar unidades mayores. Y acá, si vamos a los dos extremos, acá encontramos que el 5% de las explotaciones tienen hasta 5 hectáreas y casi, y miren la cantidad de tierra, 10.000 hectáreas.
Si dividimos prácticamente 10.000 hectáreas dividido 4.400, ahí saquen la cuenta, son 2 y pico hectáreas promedio por explotación. Ahí están la enorme mayoría de los horticultores de nuestro país. Y si vamos al otro extremo, con más de 2.500 hectáreas, ¿eh? Un número muy pequeño, 3.553 hectáreas, explotaciones, pero 19 millones de hectáreas. ¿Mm? Y, y nos quedamos cortos si el análisis lo planteamos y lo dejamos paradito ahí, porque hay grupos económicos, empresas, que tienen más de una explotación. Es decir, que son dueños de más de una explotación, por lo tanto, la concentración de la tierra es muchísimo mayor de la que aparece expresada acá. Sigamos, por favor. Bueno, esa tierra está trabajada por sus propietarios en algunos casos, y en muchos otros casos el promedio para el país aparece en ese total, esa barrita negra, que da que hay como un 30 y pico % de la superficie agropecuaria del país que no está trabajada por sus propietarios, que sus propietarios se lo ceden a otros para que lo trabajen. Y esos otros son diversos, de eso vamos a hablar, porque nos muestra una complejidad muy interesante, muy importante en el momento de pensar políticas y en el momento de pensar soberanía alimentaria, que va más allá de ese esquema muy simplista con el que a veces nos manejamos, que dividimos a los productores agropecuarios en productores familiares y agronegocios. Es todo un poquitito más complejo. Vayamos a la siguiente. Bueno, mire, en la región pampeana, la superficie que se alquilaba, es decir, que los propietarios cedían a otros en el 2002, era el 28% de la superficie. En el 2018, la superficie que ceden es el 38%. ¿A quién se la ceden? ¿A cualquiera de nosotros? Sigamos, por favor. Bueno, y aquí, siguiendo con esto y cuidándonos mucho de decir, esto es la verdad absoluta y estos números son la verdad demostrada, fehaciente, no es que sea un poquito más o un poquitito menos, pero esto echa luz a datos fundamentales. Viene cayendo considerablemente la cantidad de gente que vive en las explotaciones agropecuarias. Nuestro campo está cada vez más vacío. Y cuando el encuestador preguntaba cuántas casas había dentro de cada explotación y cuántas estaban ocupadas, solamente la cuarta parte de las casas estaba ocupada en las explotaciones, el resto eran taperas. Entonces, entre 2002 y 2018, esto se ha agravado fundamentalmente, y no todos los que permanecen en las condiciones que uno desearía para uno y desearía para todos los demás, de dignidad, bienestar, sino que esto no implica que se haya superado las condiciones de pobreza, malestar, indigencia en muchos casos, violencia, conflictividad que existían y existen en las áreas rurales. ¿Seguimos? Bueno, también 2002
y 2008, los últimos 16 años, sigue la tendencia que venía desde el año 1988. ¿Cuánta gente trabaja permanentemente en las explotaciones? Cae considerablemente el número de productores, el número de familiares que trabajan con el productor en las explotaciones y el número de no familiares que son asalariados que acompañan ese trabajo. Eh, o sea, cada vez vive menos gente, cada vez trabaja menos gente, cada vez las unidades son mayores, cada vez los propietarios ceden más tierra para que los trabajen otros. ¿Vamos? Bueno, decíamos que en este tratar de entender ahora el dónde estamos, nos parece importante que nos planteemos el de, aunque sea muy cercano en el tiempo, de dónde venimos. Y en esto de dónde venimos, la última información bastante confiable es del 2002, y allí nos plantea una situación en relación a la agricultura familiar, a las pequeñas unidades de producción. Y bueno, yo que soy seguramente mayor que la enorme mayoría de ustedes, cuando veo pequeños productores agrarios, como se siguen llamando para mucha gente a los productores familiares, campesinos, indígenas del país, eh, en los años 80, que empezamos a trabajar mucho estos temas, al hablar de pequeños productores agrarios, sobre todo nuestros amigos, colegas del INTA, hablaba de los PEPES, porque poníamos PP agrarios, los PEPES agrarios, los pequeños productores agrarios. Una diversidad de recursos, de modelos productivos, de cultura, de organización, de experiencia, etc. Bueno, las 2/3 partes de las explotaciones agropecuarias del país en el 2002 estaban trabajadas básicamente por las familias. Esas 2/3 partes de los productores ocupaban el 13% de la tierra agraria del país, y no siempre la mejor, por supuesto. En ese momento generaban aproximadamente el 19% del valor de la producción agraria y ocupaban el 54% de la mano de obra de los trabajadores permanentes que estaban en el sector agropecuario. En base a estos datos se formularon distintos tipos de políticas, fue el eje de trabajo del programa social agropecuario. Siguen siendo los datos que utilizamos como referencia, pero en este momento son menos los pequeños productores agrarios que en el 2002, ocupan menos tierra y generan un porcentaje menor de valor bruto de la producción agraria y generan mucho menos, ocupan mucho menos trabajo que lo que aparece reflejado acá. Digamos, el modelo imperante realmente golpeó muy fuerte a este sector de la producción, más allá de que hay que reconocer capacidades, potencialidades y esfuerzos que dan cuenta de las enormes luchas que se están dando para que la agricultura sea una agricultura con agricultores y no solo con actores del agronegocio. Seguimos la siguiente.
Bueno, a ver, seguí por favor. A ver, se nos ha perdido, bueno, se nos han mezclado algunas cosas. Bueno, yo tendríamos que tratar de ir para atrás todo lo que pueda. A ver, 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 a ver. A ver, la anterior a esta, la anterior a esta. Bueno, eh, tenemos evidentemente un problemita dando vuelta y queremos quedarnos acá en esta flechita que vos pusiste, si sos tan amable. Ahí. En esto de mirar para atrás, está claro que lo que pasó en el sector agropecuario argentino no es autónomo e independiente de lo que pasó en la sociedad argentina. No nos vamos a remontar a la época de la conquista, algo que hacemos en algunas oportunidades cuando hablamos de problemas de hambre y alimentación en Argentina, eh, recordando que ya con Pedro de Mendoza en Buenos Aires hubo serios problemas de hambre que terminaron en canibalismo. No vamos a llegar tan atrás y vamos a pensar a partir de 1880, 1890, que Argentina empieza a satisfacer sus necesidades alimentarias básicas, por ejemplo, abastecer su demanda de trigo, y empieza a convertirse en un importante exportador que hizo que a principios de este siglo, del siglo XX, perdón, nosotros nos autoproclamáramos como granero del mundo. El vínculo con el mercado externo, el vínculo con las demandas de alimentos de los países desarrollados, puso en marcha sistemas de producción que permitían satisfacer necesidades externas y también las necesidades alimentarias de la población argentina. Esa Argentina, la Argentina de 1910, que festeja su primer centenario, la Argentina opulenta en algunos aspectos y muy pobre en otros, fue creciendo con un modelo que miraba mucho hacia el exterior, con un modelo puesto en la producción de granos y de carne sobre todo. Y ese modelo, no casualmente, entra en crisis con lo que hasta no hace mucho se decía que era la mayor crisis que había tenido el sistema capitalista contemporáneamente. La crisis del año 1929-1930, que dio lugar a una profunda revisión del modelo de Argentina, de ese modelo agroexportador, que de golpe y porrazo, como consecuencia de la crisis, se fue quedando sin mercado. Pusimos las miradas en el mercado interno, pusimos las miradas en la sustitución de importaciones industriales que necesitábamos para sostener este esfuerzo, y ese modelo fue el que fue de alguna forma intensificado y desarrollado por el gobierno peronista, y entonces entró en crisis, en profunda crisis, como consecuencia de la dictadura y como consecuencia de los gobiernos y las políticas neoliberales que se sucedieron posteriormente. Si el modelo agroexportador está claramente caracterizado y marca una etapa en nuestra historia económica, social y política, y el modelo sustitutivo de importaciones lo continúa también
adecuadamente caracterizado. El modelo que se sucede de 1976 en adelante no no tiene nombre, no ha sido bautizado. Para muchos es el modelo en donde prima los intereses del sector financiero y por lo tanto lo denominan financiero, el modelo financiero, y es un modelo que de alguna forma venimos transitando en los últimos prácticamente 50 años del país, que dio forma, que constituyó la estructura productiva, la estructura de tenencia de la tierra, la estructura que tiene ahora el sector agropecuario argentino y que de alguna forma nos plantea múltiples interrogantes. Tenemos una idea de dónde estamos, tenemos una idea de por qué estamos así. Seguramente, como en cualquier diagnóstico, es mucho más fácil ponerse de acuerdo en algunos indicadores que describen la situación que en ponerse de acuerdo en las causas, pero evidentemente hay causas que vinieron acompañando, explicando e impulsando este proceso, y a nosotros nos parece que esas causas reconocen un contexto internacional muy dinámico, muy cambiante, un mundo profundamente transformado y en transformación permanente, y ahora el COVID ha acelerado algunos de esos procesos y de alguna forma acompañado por las políticas locales. Sería ingenuo suponer que el modelo agroexportador primero, el modelo sustitutivo de importaciones luego, y los modelos o las etapas del modelo financiero, de dominación financiera que se sucedió a partir de la dictadura militar, con sus claroscuras, marchas y contramarchas, fueron autónomos del Estado Nacional, fueron autónomos de los sucesivos gobiernos, y allí evidentemente tenemos muchas preguntas y muchas cosas para hacer. Hay preguntas mirando hacia atrás, constataciones evidentes mirando hacia atrás, y hay múltiples preguntas mirando hacia adelante. ¿Hacia dónde vamos o hacia dónde queremos ir? Más de lo mismo, con pequeños retoques, adecuaciones, cuidando un poquitito más el suelo, que hemos descubierto que es un ser vivo que es fundamental que mantenga su vida para mantener la producción y la vida de los seres vivos. Un poco más de bioinsumos, un poco más de bioeconomía, un poco más de economía circular, de manejo regenerativo, de buenas prácticas de manejo agrícola, ganadero, industrial. ¿Eso es suficiente? ¿Es suficiente esto para dar respuesta a la magnitud de la crisis que tenemos como país? La crisis que atraviesa el 50% de nuestra población pobre y el 70% de nuestros pibes que pertenecen a esos hogares pobres. ¿Es suficiente para detener el grado de deterioro y contaminación que se ha suscitado en nuestras áreas rurales y que llega a nuestros alimentos en las ciudades? ¿Es suficiente para frenar, siquiera no para revertir, para frenarlo? En un contexto internacional con una profunda crisis ambiental que cuestiona seriamente la viabilidad de la vida en el planeta, una crisis económica financiera brutal agravada por el COVID, crisis energética, crisis alimentaria y nutricional, crisis del trabajo.
una crisis civilizatoria que condiciona profundamente el modelo imperante en la sociedad mundial y sobre todo el modelo imperante en los países capitalistas. ¿Podremos seguir con pequeños ajustes? ¿O hay otras preguntas o hay otros cambios en los que tenemos que pensar? Es utópico pensar en la reforma agraria. ¿Por qué es utópico? Es utópico pensar que podemos producir sin usar agroquímicos, sin usar semillas transgénicas, dando pasos atrás en ese modelo, el modelo de la soja que de alguna forma reconvirtió, sojizó el campo argentino y sobre todo el campo de la región pampeana. ¿Es posible una agricultura con agricultores solo pensando en algunos proyectitos de colonización, ocupación más prolija de las tierras fiscales? ¿Es posible repoblar el territorio para tener alimentación sana, segura y soberana para todos? ¿Quién lo va a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Quién lo va a impulsar? ¿Quién lo va a sostener? ¿Quién lo va a promover? ¿Quién lo va a ejecutar? ¿Quién lo va a sostener? Sobre muchas de estas cosas se va a detener en la próxima reunión, la del día 27, Carlos Vicente. Ahí vamos a hablar de AgTech, vamos a hablar de las políticas que tienen las grandes corporaciones para el agro mundial y para el agro argentino, muy explícitas, muy claras. ¿Qué rol juega Bill Gates y compañía en todo esto? Y a nosotros nos parece que si quisiéramos ir adelantando un poquitito la lectura del programa que propone al Estado argentino y a este gobierno el Consejo Agroindustrial Argentino, que va mucho más allá de la mesa de enlace y va mucho más allá de lo que plantean los partidos populares o no populares, los movimientos y organizaciones sociales, plantea un modelo de desarrollo con el que seguramente no tenemos casi nada en común o nada en común, pero es lo que nos ofrecen como alternativa y es la alternativa con la que tenemos que confrontar y la alternativa que tenemos que superar con creatividad, con esfuerzo y seguramente también con lucha. Bueno, ¿querés pasar una más? A ver qué nos toca. Una más, a ver si nos toca alguna linda ahora. Una más. Una más. Bueno, esta. Bueno, y el tema de la tierra, el tema de los bienes naturales, el agua, fundamentalmente también, está en el centro de esta discusión. El manejo, el acceso, la riqueza generada por los bienes naturales está en el centro de un modelo alternativo de desarrollo y nos parece que como cierre, como para seguir conversando, por supuesto, esta filmina expone muy gráficamente algo de lo que está pasando y estamos sintiendo en nuestro país, que es la reivindicación de los pueblos originarios, de los pueblos del interior, de todos los que están construyendo y sosteniendo la vida en los territorios, avasallados, enfrentados por las topadoras, por el capital, por un modelo capitalista salvaje,
que no respeta a nada ni a nadie. Y aquí vale lo que planteaba Atahualpa Yupanqui y otros que han tomado su poesía: no venga a tasarme el campo con ojos de forastero, no es como parece, sino como yo lo siento. Y acá, de alguna forma, estamos hablando de cultura, historia, patria y futuro, un futuro para construir entre todos. Bueno, yo pararía acá, si a ustedes les parece, y quedo a disposición de ustedes. Bueno, muchas gracias, Carlos, por la presentación. Muchas preguntas para hacernos. Algunas cosas que fueron surgiendo en el chat, por ejemplo, yendo por orden, plantean con respecto al año 96, que sabe en relación a lo que presentabas sobre las explotaciones agropecuarias pampeanas, preguntan si en el 96 se aprobó el primer evento transgénico y ahí empezó todo el cambio. Bueno, agradezco la pregunta, me parece necesaria, muy oportuna. Nosotros, bueno, la gente que trabaja en este tipo de temáticas, reconoce como dos momentos en los últimos 50 años a los cuales se le puede poner el nombre de revolución por las consecuencias que tuvieron en las transformaciones económicas, sociales y ambientales que se dieron en el campo de Argentina. Una primera que fue de los años 60, 70, la Revolución Verde, que básicamente fue impulsada por la difusión de híbridos, fue la mecanización agrícola y un uso un poquito más intensivo de agroquímicos, y que de alguna forma puso en marcha lo que un proceso de agriculturización del agropampeano. El modelo pampeano tradicional giraba alrededor de la producción agrícola ganadera, años de agricultura con tiempos de recuperación de esa extracción que hacía la agricultura con años de ganadería, ciclos agrícolas ganaderos que de alguna forma dan lugar a una agricultura cada vez más intensiva con 2 cultivos por año. Por lo tanto, la expulsión de la ganadería que se va corriendo, y allí ya aparece la soja empieza a aparecer en los años 70, crece su producción y realmente el gran salto se produce a partir de 1996, en que se incorpora un paquete tecnológico nuevo, distinto, que se basa en las semillas transgénicas de soja. Esto permite agilizar una cantidad de labores en el campo argentino, hace que el modelo se corra de la región pampeana a otras regiones del país, se pampeaniza este modelo de producción, y junto con este modelo de producción se pampeaniza también la escala productiva y la presencia de actores cada vez más ligados al sector financiero. Es decir, no solo propietarios de la tierra, sino pool de siembra, asociaciones hechas para generar rentabilidad, fondos de inversión, contratistas con volúmenes enormes de maquinaria agrícola. Digamos, para poner algún valor como referencia, yo diría que la tierra en región pampeana, la tierra de las zonas agrícolas
más importantes, no debe estar por debajo de los $10.000 la hectárea. 2.000 hectáreas, que sería 2.000 manzanas, pongan ustedes el valor. Una cosechadora de granos moderna, de la última tecnología, cuesta $800.000. Estamos hablando de grandes empresas, grandes conglomerados y también de empresas de contratistas que ponen equipos de maquinaria para las labranzas, para el cuidado de los cultivos y para las cosechas, que es un sector con un peso muy, muy importante que otorga una enorme diversidad y flexibilidad a este modelo de los agronegocios. Y dentro del modelo de los agronegocios hay escalas, roles, funciones y actores muy distintos. Pero volviendo al corazón de la pregunta, nosotros prácticamente el 70% del área cultivada está cultivada por soja y maíz. El 60% de la divisa de Argentina está directamente asociados a los granos que salen de allí, lo que discutimos si va a alimentar a 400 millones de hambrientos necesitados del mundo o va a alimentar a los cerdos o a las vacas que alimentan a sectores medios de distintos lugares del mundo y no a los pobres del mundo necesariamente. Es un modelo que ha expulsado productores y producciones y que genera graves interrogantes con respecto a qué, quiénes, cómo se fija el valor de los alimentos en el mercado interno. Para nosotros es imposible que conviva un modelo de agricultura permanente, económica, social, ambiental, cultural, política y éticamente sustentable con un modelo como el que tenemos ahora, donde predomina los intereses del gran capital. Y la pregunta es, bueno, ¿y cómo desmontamos eso que se vino consolidando a lo largo de 50 años con un enorme apoyo, complicidad e identificación del Estado argentino y con todas las tensiones que se siguen generando en este momento? Bien, gracias por responder la pregunta. Después en el chat hay muchos agradecimientos. Excelente siempre la exposición, Carlos. Y también agradecer que un tema tan difícil y complicado haya sido tan entendible y lo hayas podido explicar con tanta claridad. No, yo, bueno, agradezco la oportunidad, quedaron muchas cosas en el tintero. Yo diría que si yo no tengo ningún problema en poner a disposición de aquellos que así lo deseen el power que yo quise usar y que evidentemente tuvimos algunas dificultades y en lo personal, bueno, la cátedra hermana de soberanía alimentaria de nutrición, al que tengo el orgullo también de pertenecer, tiene mi dirección, mi contacto y estoy a disposición de todos los que lo deseen y espero poder estar también compartiendo el martes próximo, el martes 27, la conversación que van a tener con Carlos Vicente, que seguramente va a echar más luz y más picante a muchos de los temas que ustedes seguramente están rumiando. Muchas gracias.
Bien, contar también que hay una convocatoria desde Caliza FAUBA, ¿no es cierto?, el lanzamiento de un próximo curso. Así que invitarlos a todos también a la participación de la cátedra. Muchas gracias por la exposición. Contarte de que hay varios también comentarios en relación a lo que decías de los trabajadores de la tierra, que son familias pobres, que tienen bajos salarios, que también hay explotación infantil, que bueno, el acceso a la tierra y la reforma agraria, lo del punto de que no es utópico la reforma agraria, solo se necesitan políticas claras y firmes para garantizar el acceso a la tierra para todos y todas. Esos eran algunos de los comentarios relevantes que fueron saliendo en el chat. No quería Y dejar de decirlos, y si querías terminar de cerrar un poco esto. gracias. Bueno, yo quedo a disposición y quizás algo que no me olvidé de decir, pero creo que es fundamental en un país tan urbano y donde hay tantas demandas y tantas necesidades. Yo soy de los que creemos, de que tenemos más que la hipótesis, la convicción de que los grandes cambios que necesitamos en la estructura agraria y en la producción agraria no van a venir desde el campo, sino que van a ser el resultado de la capacidad de presión, gestión, organización y ejecución que logren proponer o imponer los movimientos sociales urbanos y los partidos políticos populares. Bien, tal cual. Tal cual. Tal Igual cual. esto se va a seguir profundizando un poco más en la clase próxima, ¿no es cierto? Bueno, gracias nuevamente. Bueno, ¿alguna pregunta más que haya A ver, surgido? Si no, con esto ya cerramos. Agradecerte nuevamente, Carlos, de parte de toda la Caliza UBA de nutrición, convocar también a que se acerquen a la Caliza UBA de FAUBA, de agronomía, y los esperamos el próximo martes a las 18 horas para estar con la segunda clase de este eje. Contarles que estamos resolviendo las consultas que nos fueron llegando en relación al campus y al acceso de la bibliografía y al destrabar las actividades en los casos particulares. Recuerden que pueden escribirnos por nuestras redes sociales, el correo electrónico, y vamos resolviendo las dudas que van surgiendo en forma individual. Agradecerles a todos de vuelta por